Buenas tardes. Espero que se encuentre bien, mi hermano, y bendecido en esta tarde. Es muy bello cuando se escucha a la iglesia cantar, cuando puede, si tiene la bendición de sentarte hasta el frente. Yo creo que en cantos como los anteriores puede escuchar perfectamente al pueblo del Señor cantando, todos unánimes a una sola voz. Y me conmueve porque lo único que puedo hacer es imaginar que será eso mismo multiplicado por un montón en el cielo. Entonces le animo a que pueda también sentarse hasta el frente para que pueda escuchar y ver y probar un poquito de cuando la iglesia canta. Amén, hermano. Muy bien. Y las semanas pasadas, desde hace poco más de un mes, hemos abordado temas de vital importancia para la vida del creyente. Hablamos hace poco más de un mes acerca de la entrada triunfal. Después continuamos hablando acerca de la muerte, la resurrección y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Y yo de verdad espero, mi hermano, que en el desayuno se haya tomado un café bien cargado. Si ahorita tomó café en su clase, de verdad espero para que esté atento en esta predicación porque hoy hablaremos del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y para ello meditaremos en el libro de Apocalipsis. Le pido que me acompañe en sus Biblias a Apocalipsis, capítulo 19, versículos del 11 al 16. Apocalipsis 19, del 11 al 16. Y le voy a pedir que cuando lo encuentre se ponga de pie, por favor. Apocalipsis 19, versículos del 11 al 16. Y daremos una lectura alternada, donde yo comenzaré leyendo el capítulo 11, ustedes el 12, yo 13, así, y terminamos todos juntos en el versículo 16. La palabra de Dios dice lo siguiente: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Todos juntos, hermano. En su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Puede tomar su lugar, mi hermano. Y sabe, hablar del regreso de Jesucristo es algo maravilloso, pero sumamente complicado. Desde que comencé a preparar esta predicación, Dios me llevó a este pasaje de Apocalipsis, aunque yo quise tomar Hechos capítulo 1 o Marcos capítulo 13, creo que Dios me fue llevando a Apocalipsis 19. Y le voy a ser bien sincero, en lugar de acabar con este pasaje, este bosquejo, considero que este pasaje acabó conmigo porque es un pasaje complicado, pero de gran bendición. Hablar de Apocalipsis es en su mayoría difícil, es un libro incomprendido, yo llegaría a decir, a veces mal juzgado por todos los creyentes, y se ha hecho de mala fama porque muchos dicen: es que yo no quiero leer Apocalipsis porque me da miedo. Temo el contenido de este libro, y usted no sabe con la cantidad de hermanos que me he encontrado que dicen no haber leído Apocalipsis porque les da temor, porque encuentran mensajes que los alarman, que los preocupan, que únicamente los llenan de temores y no es considerable ni justificable, mucho menos, pero esto nos deja ver una preocupante situación de que hay una muy evidente desinformación acerca de este libro, y debe saber usted que en este libro de Apocalipsis encontramos un mensaje de esperanza, de victoria, pero jamás de miedo, de temor, nunca. Para el creyente, los que hemos decidido seguir a Cristo o los que seguimos a Jesucristo y permanecemos en Él, encontramos un mensaje incluso reconfortante, un poco alentador o muy alentador y esperanzador. Pero ciertamente, mi hermano, para el incrédulo sí que es un contenido aterrorizante, muchas veces confuso, muchas veces que los llena de pavor. Y justamente vamos a hablar de eso. La idea de esta predicación no es entrar en temas
bueno, sí vamos a tocar obviamente temas escatológicos por el libro en el que estamos meditando, pero no voy a entrar en posturas del milenio, ninguna de las escuelas de interpretación para Apocalipsis, porque no es correspondiente a esto. La idea de esta predicación es que Cristo esté en el centro. Y así como ya vimos su entrada triunfal, su muerte y su resurrección y finalmente su ascensión, el día de hoy veremos su regreso victorioso, que Cristo esté únicamente en el centro y que sepamos que viene con poder, que va a venir en un regreso glorioso, y es lo que vamos a ver en estos versículos. La idea de este sermón es que recordemos que claramente el regreso de Jesucristo es inminente y cada día estamos más cerca de ello. Por eso debemos compartir la esperanza que tenemos en él. Le pido que me acompañe al versículo 11. Versículo 11, la primera parte de este versículo 11, que dice así: entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. El día de hoy, hermano, vamos a ver 4 puntos que meramente no son homiléticos, sino más que nada exegéticos, donde hablaremos que viene nuestro Señor Jesucristo. El primer punto es que viene como fiel y verdadero. Sabe, le comparto, Apocalipsis, sin duda alguna, fue uno de mis cursos favoritos en el seminario. Tuve la bendición de tomarlo con un maestro, un siervo de Dios tremendo, exdirector del seminario, profesor por muchos años, gran parte de su vida sigue siendo maestro. Ya no se le es posible viajar porque él vive en Estados Unidos, pero sigue sirviendo de una manera impresionante vía remota, colaborando con muchos seminarios, y fue un curso que me encantó. Fue un curso que fue de mis favoritos, y es complicado porque fue muy pesado, pero a mí me encanta este libro de Apocalipsis, y ciertamente si yo pudiera elegir algunos capítulos, elegiría el 18, 19 y capítulos 6 y 7. En este pasaje, mi hermano, en el capítulo 19, se encuentra cercano ya al final de este libro de Apocalipsis, esta revelación que recibió Juan, y podemos ver cómo la Biblia de cierta forma cierra con broche de oro. Porque vemos primeramente en todo el Nuevo Testamento, bueno, desde el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo apunta hacia Jesús, la llegada de ese Mesías tan esperado. Y el Nuevo Testamento parte de que Jesús llegó a la tierra, el Salvador llegó a la tierra, pero sigue apuntando a algo más, al regreso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor que regresará victorioso, nuestro Señor Jesucristo. Y si usted quiere un resumen rápido de Apocalipsis, podemos encontrar en los primeros capítulos el inicio de la visión que se le da a Juan. Podemos ver también el mensaje que es dirigido a las 7 iglesias. Podemos ver la apertura de los sellos en el capítulo 6, las copas de la ira de Dios en los capítulos 15 y 16. En el capítulo anterior a este, bueno, 2 capítulos anterior, en el 17, vemos la caída de Babilonia, y finalmente vemos el capítulo 19, donde se nos comienza este capítulo 19 hablando de una alabanza, de alabanzas celestes, las bodas del Cordero en unos versículos arriba, y finalmente este jinete del cual escribe Juan, el discípulo amado. Y sabe, yo le voy a hacer la más sincera y amigable invitación para que pueda en casa leer este libro, para que pueda reafirmar, para que pueda comprender un poco mejor lo que veremos el día de hoy. Ciertamente le voy a invitar también a que no preste su atención o no dirija su atención a querer interpretar o sacarle una interpretación a cualquier número, numerología, simbología que encontremos aquí, porque lo va a confundir más a veces. Entonces, yo le invito a que pueda siempre, si va a leer este libro, que enfoque su mirada en Cristo Jesús. Y si surge alguna duda en esta predicación, puede acercarse con el pastor Ricardo, con un servidor también puede acercarse, y estaremos complacidos también de aclararle las preguntas que llegue a tener, pero simple, no vamos a hacer otra cosa, o no se va a hacer otra cosa en esta predicación más que enfatizar el regreso victorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y me gustaría que preste atención a la frase con la que inicia Juan el versículo 11. Dice que vio el cielo abierto. La visión que Juan escribe en estos versículos nos presenta a Jesucristo como un jinete. Si vamos a Hechos capítulo 1, vamos a ver que Jesús ascendió y los discípulos se quedaron después de recibir esa promesa del Espíritu Santo del Consolador. Jesús asciende y se sentó a la diestra del Padre, y se espera su regreso. Y volverá, dice la Biblia, para arrebatar la tierra del usurpador y establecer su reino justo. Volverá, Él prometió volver, ciertamente ascendió, pero Él viene y cada día está más cerca su regreso. Y se nos menciona algo interesante sobre este jinete que ve Juan.
se nos menciona un caballo blanco. Y sabe, este caballo blanco puede simbolizar victoria, incluso puede simbolizar, en algunos casos se cree que puede simbolizar sabiduría. Y por eso se le llama a Jesús fiel. Fiel y verdadero es un sinónimo de fiel. Y esto, Juan está enfatizando esto porque quiere enseñarnos dos cosas. Ambos adjetivos, fiel y verdadero, enfatizan su lealtad y su fidelidad. Nosotros que tenemos la dicha de seguir a Jesús, los que podemos confiar en Él, tenemos toda la certeza y seguridad de que Él cumplirá sus promesas en su amor. Por amor ha cumplido sus promesas y confiamos en que Él cumplirá la promesa que nos ha dado de que Él regresará. Él regresará y terminará de establecer su reino. Y esta visión de Juan es interesante porque presenta a Cristo como el conquistador, montado sobre un caballo, listo o preparándose para una guerra tal vez, viene de destruir a los malvados, de derrocar al anticristo, derrotar a Satanás y tomar el control de la tierra, como lo plantea otro pasaje de la Biblia. El fiel y verdadero viene de regreso en victoria. Ahora, mi hermano, si usted quiere enfatizar un poco más sobre esta descripción que se nos da sobre este jinete fiel y verdadero, nos deja en claro que Cristo es absolutamente digno de nuestra confianza y ninguno de nosotros, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en Él, jamás seremos defraudados por Él, porque Él es fiel y verdadero. Y más adelante vamos a ver por qué se le dan estos títulos. Él es fiel y verdadero y lo vemos aquí, cumpliendo sus promesas. Recuerde que Juan estaba tal vez escribiendo cosas que no entendía, que no comprendía en todo, pero él estaba escribiendo lo que veía y se nos dice que el justo, aquel que ascendió, que murió por nosotros en la cruz, que ascendió con el Padre, está de regreso. El fiel y verdadero se ha regresado, lo plantea así el escritor Juan, quien escribe este libro de Apocalipsis. Y me gustaría que llevara su mente a unos domingos atrás, cuando el pastor Ricardo, nuestro pastor Ricardo, hablaba sobre la entrada triunfal. Usted recordará que entró en un pollino, en un burrito que jamás había sido montado. Y aquí podemos encontrar un contraste muy interesante y demasiado importante. Pues en la antigüedad usted, si se pone a buscar, se va a encontrar con que la mayoría de los soldados ciertamente se dirigían o estaban a pie. Y estaban siempre constantemente en la guerra a pie. Pero había algunos que tenían algún caballo. El caballo representaba fuerza, honor, poder, velocidad, si usted quiere, y muchas más cosas. Y si usted se da la tarea en casa de buscar, pone en internet Alejandro Magno o Alejandro el Grande, no se va a encontrar a un Alejandro el Magno caminando con una espada de pie, sino que la mayoría de todas las imágenes que se va a encontrar son a este personaje histórico montado en un caballo, montado sobre un caballo. Y esto reafirma nuevamente, Alejandro el Magno tenía mucho poder, era poderoso terrenalmente y contaba con un ejército impresionante. No vamos a encontrarnos ninguna pintura de este personaje montado sobre un pollino, ni a pie, sino que siempre en la mayoría vamos a encontrar imágenes de este personaje montado sobre un caballo, con un aspecto imponente. Porque andar en caballo representa fuerza, poder, honor y conquista. Y por otro lado, andar en un burrito simbolizaba o simboliza paz. Y por ende, un soldado jamás iba a usar un burrito, un pollino, ni siquiera o un pollino que nunca había sido montado para ir a la guerra. Iba a ser tal vez lento, tal vez iba a ser difícil de controlar a este animalito, por eso siempre montaban o cabalgaban en un caballo. Y sabe, aquí está el contraste que me gustaría hacer. Cuando nos deja ver que Cristo Jesús, ciertamente la primera vez que vino como el Redentor, como el Salvador, como el Cordero inmolado, también lo presenta Juan así. Pero ¿sabe cómo será su segunda venida? El regreso de nuestro Señor. Juan lo está diciendo en estos pasajes. Ciertamente, la primera vez que vino a esta tierra Cristo, cabalgó sobre un pollino. Y en parte lo hizo para cumplir las profecías que encontramos en Zacarías. Pero su segunda venida, el regreso de nuestro Señor Jesucristo, será completamente distinto. Dice la palabra de Dios en este versículo 11 que los cielos serán abiertos y vendrá irrumpiendo en nuestro mundo de una forma dramática donde todo ojo le verá. Vendrá montado sobre un caballo blanco con gloria y poder, rodeado de sus santos ángeles, y no hay duda alguna de que aquí es presentado como un guerrero victorioso. Y sabe, con este versículo es fácil imaginar o dejar que nuestra imaginación vuele y literalmente imaginarnos a un caballo, que Jesús venga como un caballo. La verdad es que no podemos tomarlo tan literal, simplemente podemos ver que es una representación.
Se nos está haciendo un símbolo de que el caballo representa honor, fuerza, de que viene un conquistador. Y se nos quiere dar a entender que Jesús va a regresar, sí, como el Salvador, pero en esta ocasión viene como el todopoderoso conquistador. ¿Puede notar lo fascinante? Yo no sé, mi hermano, pero a mí me encantó cuando estaba meditando en estos pasajes y acudiendo a las referencias, me encanta pensar y me llené de sentimientos encontrados, porque recordaba la primera vez o cuando Cristo vino a este mundo a morir por nosotros, y ciertamente es algo que muchos recuerdan, incluso secularmente recuerdan. Hay vacaciones, porque es algo, una celebración, pues muy común entre muchos países, ¿no? Y muchos se duelen, ven la película de la Pasión de Cristo y se duelen, lloran, van a Iztapalapa, mencionábamos, ven, presentan una obra, un teatro que se monta ahí y lloran, pero dura muy poco ese sentimiento. Y la verdad es que es normal sentir eso porque el Salvador del mundo, alguien que era inocente, murió por ustedes y por mí. Pero sabe, no hay que quedarnos con esa imagen de un Cristo derrotado, de un Cristo crucificado, de un Cristo que no venció y fue vencido por la muerte, que es una imagen que tiene muchas personas la tienen, sino que tenemos que esperar, quedarnos con que ciertamente la imagen de un Cristo que fue crucificado, que murió, que fungió como Salvador, como una ofrenda agradable delante de Dios, pero también debemos poner nuestra mente en lo que dice Juan, que regresará victorioso, de que nuestro Señor Jesucristo, el fiel y verdadero, regresará. Y sabe, ante este inminente regreso de Cristo Jesús, la pregunta o el desafío es, ¿qué podemos hacer? Y para empezar, mi hermano, le voy a decir que es compartir la esperanza que tenemos en Él. Al inicio le mencionaba que para un creyente estos mensajes que encontramos en Apocalipsis pueden ser alentadores, esperanzadores, nos pueden reconfortar, pero para un no creyente suelen ser mensajes que lo aterrorizan. Y más si tiene un mal concepto de lo que será el apocalipsis o el fin del mundo, lo puede aterrorizar. Pero nosotros tenemos esa tarea de compartir la esperanza que tenemos en Cristo Jesús y no solo eso, sino también examinar nuestra vida. El fiel y verdadero regresa pronto, regresará, mi hermano. Ahora le pido que me acompañe a la parte final de este versículo 11 y el versículo 12, que dice lo siguiente: y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Sabemos que el inminente regreso de Jesucristo está cerquísima, es muy cerca. Cada día estamos más cerca de Él, pero también no solamente esperamos al fiel y justo, al fiel y verdadero, sino también esperamos al justo. Y sabe, mi hermano, el juicio de Jesucristo es y siempre será con justicia. Por lo tanto, su guerra jamás será con agresión, con malos propósitos, con malas intenciones. A diferencia de todos los conquistadores que encontramos a lo largo de la historia y aún en la actualidad, tantos problemas internacionales entre naciones, entre potencias que hay que son mal enfocadas, que hay intereses políticos, sociales, económicos, materiales. Nada de eso tiene que ver con la guerra de Cristo Jesús. Porque la guerra de nuestro Señor Jesucristo, la guerra que Él hace es para restaurar a los rebeldes al reino de Dios. Y es la única guerra justa en toda la historia de la humanidad. No hay ninguna otra guerra justa, ninguna otra, mi hermano. Este jinete que aparece irrumpiendo en el cielo, como se nos dice en el versículo 11, verdaderamente viene a juzgar de una manera totalmente justa. Este jinete que aparece en el cielo y que mora, o que se cree que Jesucristo está morando junto al Padre, está regresando. Y el escritor Juan está planteándolo de una manera increíble. Y es una manera, o es un pasaje asombroso, mi hermano, porque se nos habla de que aquel que murió en la cruz por nuestros pecados, aquel que fue clavado en el madero y que aún hasta su último aliento nos dio grandes enseñanzas de vida para comportarnos como seguidores suyos, ahora regresa para cumplir sus promesas y regresa para juzgar con justicia de una manera justa a todo en esta guerra que trae. Y sabe, el hecho, si nosotros relacionamos este punto con el anterior, con el fiel y verdadero y el justo, podemos entender que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo sea fiel y verdadero es lo que le permite también juzgar de una manera justa. Nuestro Señor Jesucristo no es movido por malas motivaciones, como lo mencionaba, porque Él cuando juzga y pelea sale su carácter de fiel, de verdadero,
todo lo que está relacionado con Él como Salvador, como Mesías, como Hijo de Dios. Si usted se va a Isaías, no me acompaña a Isaías, siquiera anótelo, Isaías 11, versículo del 3 al 5, yo lo voy a leer, dice lo siguiente: y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y herirá la tierra con vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. La justicia, mi hermano, será una de las características del Mesías. Ha sido y será una característica del Mesías y de su reino venidero. Es verdad que en nuestro mundo moderno, si nosotros vemos, es muy difícil encontrar a un juez que sea el mismo verdugo de aquel que está siendo condenado. Es muy difícil encontrar que el juez sea aquel que ejecuta la sentencia o ejecuta el castigo de aquella persona que está siendo juzgada. Pero en Cristo, parece que ambas funciones van implícitas en lo que Él viene a hacer. Si usted presta atención al final del versículo 11, dice, y con justicia juzga y pelea. Estas dos acciones van unidas. Nuestro Señor Jesucristo viene a juzgar y a pelear. Su compromiso con la justicia de nuestro Señor es total y absoluta. Y esto únicamente, mi hermano, debe llevarnos a sí esperanzarnos, confiar, tal vez animarnos y alegrarnos, pero también a compartir esta esperanza que tenemos únicamente en nuestro Señor Jesucristo. Si usted va al versículo 12, perdón que me vaya tan rápido, mi hermano, pero tengo que ir rápido porque si no me tardo más. Un problema que siempre pasa con aquellos que enseñamos o predicamos de Apocalipsis es que nos desbocamos y prestamos tanta atención a decir, y este punto significa tal, y este acento significa tal, pero no, la idea es que entendamos que el regreso de Jesús va a ser un regreso glorioso, va a regresar en victoria, y nosotros, los que hemos creído en Él y le seguimos, estamos anhelando su regreso. Si usted se va al versículo 12, dice Juan que sus ojos eran como de llama de fuego. Y sabe, esto quiere decir que absolutamente nada escapa de su visión penetrante. Por eso sus juicios son justos y exactos. Aparte de que es fiel y verdadero y eso le permite juzgar con justicia, también el hecho de que sus ojos son como llama de fuego permite que sus juicios siempre sean justos y exactos. Una de las razones por las que nuestro Señor Jesucristo puede juzgar de una manera justa, con justicia, es porque su mirada lo ve absolutamente todo. Y no hay cosa alguna que se pueda esconder de Él. Hebreos 4:13 lo dice así, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Por qué son como llamas de fuego? ¿Por qué son como llama de fuego sus ojos? Es importante que Juan haga mención de esto y nos deja una clara enseñanza porque Jesús puede discernir todos los secretos de los corazones. No hay secretos, pensamientos, intenciones que Cristo no vea. No hay pensamiento, no hay hipocresía, no hay incluso formalismos que Cristo no vea. Ni siquiera aunque nos engañemos a nosotros mismos pensando que hacemos cosas bien intencionadas, cuando no es así, eso no pasa desapercibido para Cristo. Él puede vernos tal y como somos, de una manera tan clara, así como usted puede leer cualquier versículo que tenemos o que estamos leyendo ahorita. Y esto nos da a entender que Cristo conoce hasta lo más interno de nuestra alma. Y no sé ustedes, hermano, pero eso a mí realmente me confronta, porque debe llevarnos a examinar nuestra vida. Si nosotros regresamos al inicio de Apocalipsis en el capítulo 3, nos dice que el Señor vomita a los tibios. Y necesitamos ser o fríos o calientes. Y Él sabe perfectamente nuestra condición actual. Él prefiere que seamos de un lado o del otro. No hay puntos medios para el Señor, para nuestro Señor. Y él con estos ojos que son como llama de fuego, Él sabe perfectamente. Aunque nosotros tal vez los domingos, los sábados, los viernes, los miércoles, cuando tenemos ahí junta en Zoom y todo, tal vez decimos, yo soy caliente, hirviendo, o yo soy congelado, fríísimo. No es así y tal vez estamos jugando una doble cara. Cristo conoce todo. ¿Y sabe por qué menciona esto o por qué hace mención de esto el libro de Apocalipsis? Porque lo frío y lo caliente tienen utilidad. Cuando hace calor como ahora,
Usted no va a tomar un café hirviendo, un café caliente, porque incluso es disgustante. O agua caliente, no, no, no. Tiene que tomar agua fría. Agua fría porque refresca, ¿no? O algo, una bebida fría porque refresca. Los ventiladores nos refrescan. Y cuando hace mucho frío, usted no va a tomar un agua con hielo, ¿no? Un frappé no lo va a tomar. Bueno, hay algunos que sí, pero no, sino que lo que se espera que tomemos son bebidas calientes, un café, un té o algo caliente. Pero lo tibio no tiene utilidad. Si usted cuando hace calor y toma un vaso de agua, ni siquiera que ha sido calentada, sino así a temperatura ambiente, está tibia, no sabe bien, no es refrescante. Y cuando usted toma, o hace mucho frío y toma algo tibio, incluso parece que estuviera fría, pero no tiene utilidad lo tibio. Y sabe, esto toma la idea de que los viajeros en la antigüedad el agua tibia la vomitaban. No querían el agua tibia, porque estaba llena de minerales, estaba llena de azufre, porque estaba en aguas termales. Por eso la vomitaban. Y esta idea es la que presenta Juan en el capítulo 3 de Apocalipsis. Y volviendo al capítulo 19, versículo 12, creo que nos llama a examinar nuestra vida. Y debemos preguntarnos y hacer un stop y analizar nuestra vida y decir, ok, ¿qué estoy siendo? O caliente es mejor que sea frío y no tibio. Es preferible que seamos calientes todos, pero no tibios. ¿Acaso somos solo una apariencia? Si usted se detiene y vuelve a Apocalipsis 2 y 3, puede encontrar los mensajes a las 7 iglesias. Estos mensajes a estas 7 iglesias donde a unas les alaba por unas cosas, pero también les dice, tengo contra ti que has dejado esto, que has hecho lo otro. Por muy buena que parezcas, has hecho esto, ¿no? Jesús conoce absolutamente todo, todo. Y sabe, la última vez que Cristo fue visto, que vino a esta tierra como el Salvador, como el Cordero Inmolado, usó una corona de espinas. Y eso tiene que ver con lo siguiente. Si usted va al versículo 12, la siguiente parte dice que había en su cabeza muchas diademas. Y tenía, bueno, eso todavía no, tenía muchas diademas. La última vez que Cristo vino a esta tierra y estaba crucificado, ciertamente ocupó o le pusieron una corona de espinas. Y tal vez lo pusieron como en son de burla, en son de mofarse, de molestar, en son de humillar. Pero sabe, estas diademas que se menciona aquí, la palabra griega para referirse a coronas o diademas, hay una que es como referirse a una corona de logros. Como, ok, hiciste esto, toma tu corona. Pero la corona o la palabra griega, la raíz de la palabra diademas que encontramos en este versículo, de las que se nos habla que tiene Jesús muchas, se nos hablan que son coronas de realeza, coronas de autoridad, no de logros, porque forzándolo mucho, como algunos comentaristas dicen, su corona de logro fue cuando estuvo en la cruz. Tal vez muchos lo vieron de una forma simbólica o para molestarse, pero esta corona es la importante, la que representa realeza y autoridad. Y el hecho de que haya muchas, no una, sino muchas, significa que Jesús es lo definitivo en autoridad real y en poder. Él es la manifestación visible en esta visión cuando decimos Rey de Reyes y Señor de Señores. Es la expresión máxima, mi hermano, de una soberanía sin límite y sin poder comprenderla nosotros en su totalidad, porque Jesús ciertamente es fiel y verdadero, es justo, pero también es soberano y es todopoderoso, y así será también su regreso. En la parte final de este versículo 12 nos dice que había un nombre, que estaba escrito un nombre, tenía escrito un nombre y que ninguno conocía sino él mismo, refiriéndose al jinete. Ninguno conocía este nombre. Y sabe, mi hermano, muchos teólogos estudiosos se han esforzado en decir qué nombre es ese. Pero yo pregunto, pues, ¿por qué se molestan si aún ni Juan, siendo Juan, lo pudo entender, a quien se le dio esta revelación? Cuánto menos nosotros vamos a poder entenderlo. Aquí podemos entender que hay algo seguro. No sabemos cuál nombre es, no sabemos qué nombre llevaba escrito, pero sí podemos entender que hay misterios que jamás vamos a poder entender de nuestro Dios en toda su magnitud.
se nos habla de este nombre desconocido. Pero si usted va al versículo 16 de Apocalipsis 19, también se nos habla de un nombre que sí es conocido, que es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y esto, si hacemos el contraste entre el versículo 12 y 16, podemos entender dos cosas. Que Dios se da a conocer plenamente en Cristo y podemos conocerlo como soberano y también como el todopoderoso y un fiel amigo, el Salvador, el Redentor. Pero también en el versículo 12 podemos entender que nuestro entendimiento está plenamente limitado. Siempre vamos a tener que aprender de Cristo. Jamás, aún ni en el cielo vamos a tener el conocimiento total de lo que es Cristo. Y es simple, mi hermano, porque nosotros somos seres que tenemos limitaciones. Somos seres finitos, pero nuestro Señor es un ser infinito. Y por ende cualquier descripción que tengamos de Él, cualquier simple definición o aquella imagen que tengamos de Él, por muy buena que sea, no se compara en nada a lo que verdaderamente es Él, porque tenemos mentes finitas tratando de describir a un Dios que es infinito, a nuestro Redentor que es infinito, en poder, en misericordia, en justicia, que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y no se trate, amén hermano, y no se trate de desconcentrar en este versículo como muchos tal vez piensan de que es Yahvé, pero solamente las consonantes. No, mi hermano, solamente creo que aquí lo único que nos deja ver es la incapacidad que tenemos, nuestras limitantes. Es lo que podemos entender de este pasaje en el versículo 19, porque si Juan no lo entendió, solamente el jinete, cuánto menos nosotros podemos llegar a entender lo que es Él en su plenitud. El regreso de nuestro Señor Jesucristo es inminente, mi hermano, y como le mencionaba, cada día estamos más cerca de que regrese. Por eso debemos compartir la esperanza que tenemos en Él y como vimos en este punto, también examinar nuestras vidas, si somos fríos, calientes o si somos tibios. Le pido por favor que me acompañe a los versículos 13 y 14 que dicen lo siguiente. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Hemos visto el inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo, el fiel y verdadero, el justo, y también ahora el tercer punto es el Verbo de Dios, el regreso del Verbo de Dios. Juan nos sigue dando detalles de este jinete. Nos da detalles que son importantes y aunque se abstuvo de uno porque nos venía dando un detalle seguido hasta que dijo lleva un nombre que ni yo sé qué es, solamente él, nuevamente vuelve y retoma este camino de darnos detalles muy detallados, pero ahora nos está diciendo de que este regreso glorioso de nuestro Señor Jesucristo viene acompañado de algo importantísimo. El fiel y verdadero, el justo, conoce todo y se reafirma que es Rey de Reyes. Pero ahora en este versículo también es impresionante porque nos habla de que el manto de este jinete está teñido en sangre. Y sabe, hay dos formas en las que podemos explicar esto o en las que podemos argumentar de qué está o qué quiere decir esto. La primera es que Juan se basa o regresa a Isaías 63. Donde dice que el Señor viene de pisar el lagar en su ira. Y esto es un símbolo de su victoria total sobre sus enemigos. Y por lo tanto, la ropa que está en su sangre, la sangre que está en su ropa, en su manto, es sangre de sus enemigos. Y en Apocalipsis, el versículo 15 del capítulo 19, podemos confirmar esto. Porque Juan piensa en este pasaje de que Jesucristo es quien ejecutará la ira justa de Dios en el juicio. Esa es la primera forma de tratar o de explicarlo. Y la segunda, mi hermano, es todo lo contrario, por así decirlo, porque nos dice que sus vestidos están manchados de su propia sangre, aquella que fue derramada en el Calvario. Y esto explicaría que estuvieran manchados mucho antes de haber comenzado la batalla y coincidiría con esta forma a la que Juan se refiere a Cristo comúnmente, que es el Cordero que fue inmolado. Cualquiera de las dos, mi hermano, creo que nos deja ver en totalidad la expresión de amor, de justicia, de poder de nuestro Señor y Salvador. Hay algún comentarista, Garrett, que dice que cualquiera que tomen
dependerá de la forma en la que nosotros logramos entender o percibir el amor de Dios. Yo me puedo quedar con ambas, porque primeramente, ciertamente Jesús o el Salvador, el regreso victorioso, será sobre sus enemigos. Pero también hay que recordar que Él entregó toda su sangre hasta la última gota en el Calvario, mostrándonos su amor, su perdón, su salvación y por el otro lado, su juicio justo, su poder y autoridad sobre toda cosa creada en la tierra y fuera de ella. Es algo impresionante, mi hermano, y podemos ver realmente que yo lo único que puedo hacer es examinarme constantemente al leer Apocalipsis, fuera de tener temor o dudas que surgen al final del día, pero creo que lleva a cada pasaje a examinarme cómo estoy respondiendo ante este Jesucristo que entregó su vida por mí, al Cordero que fue inmolado, pero también al Rey de Reyes y Señor de Señores que regresará victorioso, victorioso. Creo que debemos examinarnos, pero también compartir la esperanza que tenemos en Él, lo cual produce que no tengamos miedo a leer estos pasajes, sino que tengamos esperanza y tal vez ansiemos ya el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Pero le voy a lanzar esta pregunta: ¿qué hemos hecho? ¿O por qué nos atrevemos tan siquiera a decir que ya regrese? Porque es algo muy común. Ay, Señor, ya regresa, por favor. Tu iglesia dice, ven, pero ¿qué estamos haciendo si ni siquiera podemos compartir este mensaje de esperanza que tenemos en Cristo Jesús? Y peor aún, si ni examinamos a veces nuestra propia vida, mi hermano. El regreso de Cristo es inminente y cada día está más y más cerca. Debemos tomar y ponernos manos a la obra para que podamos estar en la mejor condición esperando a nuestro Señor Jesucristo. Lo que continúa en este versículo 13, mi hermano, es simplemente maravilloso. Porque por única vez en todo el libro de Apocalipsis se le aplica este título a Jesús, el título de el Verbo de Dios. El versículo 13 dice lo siguiente: estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y si usted tiene, incluso en la pantalla podemos ver que está en letras mayúsculas, el Verbo de Dios. Hay 3 libros en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que se refieren a Jesús como el Verbo. Y ambos, o los 3, son escritos por el mismo autor. Es el Evangelio de Juan, la primera carta de Juan y finalmente Apocalipsis. En estos 3 libros podemos ver cómo el escritor se refiere a Cristo como el Verbo de Dios. Jesucristo, mi hermano, es por, no naturaleza, pero es el agente por el cual Dios habla y se revela. Ahora, tal vez se pregunte, ¿qué significa esto? ¿No? Es el Verbo de Dios, ¿pero qué? El significado del Verbo de Dios es mucho más profundo de lo que yo le puedo explicar y de verdad espero hacerlo de la mejor forma, pero nos deja ver que Cristo es la máxima expresión de la revelación de la mente, la voluntad, el carácter y los propósitos de Dios para el hombre. Como explica el autor de Hebreos, no hay revelación más clara de Dios que la que ya encontramos en el Hijo, en Cristo Jesús. Si ustedes quieren estudiar teología, la teología del Padre y muchas cosas más, primero tienen que ir a la cristología, porque todo lo que, la revelación que Dios ha dado de Él es mediante Cristo Jesús. La encontramos en el Hijo. La palabra, mi hermano, si nos damos literalmente a la palabra hablada en la tradición judía o en el pueblo hebreo, es aterradoramente viva. Esto quiere decir que no solamente es una palabra vacía que solamente sale descuidadamente de nuestros labios, sino que es se considera que es una unidad llena de energía cargada de poder, un poder considerable. Si usted se va a Génesis, cuando Jacob le virló a Saúl la bendición de Isaac, y puede ver cómo la bendición que una vez fue dada no puede ser revocada. Y eso pasa solamente con palabras humanas. Si así es con palabras mortales, ¿cuánto más será con las palabras de nuestro Señor, con las palabras divinas? Por palabra de Dios fueron creados los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Y si usted presta atención en el relato de Génesis, cuando se nos cuenta la creación, la frase "y dijo Dios" es la más repetida en ese pasaje, porque realmente su palabra está llena de poder. La palabra de Dios, como lo dijo Jeremías, es como un fuego, como un martillo que quebranta la piedra, porque es viva y poderosa. Si usted va al versículo 12, se nos menciona también
fuera de esta palabra de Dios que nos deja, del verbo de Dios que nos deja ver simplemente lo poderoso y maravilloso que es nuestro Señor Jesucristo, que ya no es alguien que fue derrotado, como muchas veces tienen las personas un complejo, una definición, una imagen de Él, sino que es victorioso, 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 es fiel y verdadero, es justo y es el verbo de Dios. Si vuelve usted al versículo 13, al versículo 14, perdón, se va a encontrar con que no iba solo este jinete. Dice la palabra de Dios que los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Aquí se nos muestra este ejército, no se sabe, son ejércitos celestiales, pero puede estar compuesto, muchos creen que por ángeles, otros que por santos, otros que por los dos, pero no, la idea no es centrar nuestra mirada en eso, sino ver que ellos, si se da cuenta, dice la palabra de Dios, que estaban vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Sus vestiduras ciertamente no eran las más apropiadas para la guerra, simplemente la tarea de ellos es acompañar al Mesías en esta victoria final. Una victoria que no depende de ellos, una victoria que depende enteramente del Señor Jesucristo, del fiel y verdadero, del justo, del verbo de Dios. Finalmente, mi hermano, ya casi para terminar, le pido que me acompañe a los versículos 15 y 16 de Apocalipsis 19, que dicen lo siguiente: de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y el versículo 16, mi hermano, lo único que hace es paralizarme, porque dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. El regreso inminente del Rey de Reyes y Señor de Señores es nuestro cuarto y último punto del día de hoy. Finalmente llegamos al cierre de esta breve sección del capítulo 19, donde podemos resaltar el poder que se nos menciona que tiene la palabra, donde podemos resaltar la espada del Espíritu y la espada del Señor, pero también podemos ver a Cristo como un Rey de Reyes y Señor de Señores y la divinidad totalmente evidenciada de Cristo Jesús. La espada que encontramos en el versículo 15 que sale de la boca de este jinete, representa su poderosa palabra, representa el poder de la palabra de nuestro Señor. Pero no solo eso, mi hermano, si usted ve y escarba un poquito en esto, se va a dar cuenta que también indica la facilidad con la que Jesucristo derrota a todos sus enemigos, con solamente un soplo de su boca, que muchas veces muchos de nosotros ni siquiera podemos apagar una vela cuando soplamos, pero Cristo Jesús con solamente el soplo de su boca puede acabar completamente con sus enemigos. Los ha herido mortalmente, como dice el capítulo 11 de Apocalipsis, o los ha convertido en sus seguidores. Hay de dos, pero ninguno se escapa de este jinete poderoso que es el Cristo en quien creemos. Amén, hermano. Esta espada aguda es impresionante porque nos deja ver cada detalle que le estoy mencionando. No exalta, no habla de la bestia, de nada, no habla de nada absolutamente más que de Cristo, del poder de este jinete, de que es justo, de que es fiel y verdadero, de que es justo, de que es el verbo de Dios, la palabra de Dios, y de que es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y ahora, ¿por qué sale esta boca de su espada? Y sabe, porque en hebreo se nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada, que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Se da cuenta cómo todo se relaciona con nuestro Señor Jesucristo. Y nuevamente, este pasaje también podemos encontrar una referencia cruzada en Isaías 11, que dice lo siguiente: juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra, y herirá la tierra con vara de su boca, y con el espíritu de sus labios matará al impío. Ciertamente Jesús es nuestro Señor y Salvador, pero debemos entender que en su regreso, Él regresará victorioso, en gloria, para conquistar, para hacer todo lo que hemos visto y lo que usted puede encontrar en Apocalipsis, que no le voy a adelantar nada para que pueda leerlo, pero vemos cómo es un regreso en gloria, en victoria. Cuando muchos pensaron y vieron a un Cristo en la cruz,
Tal vez pensaron derrota. Y muchos pueden pensar, es que está en la cruz, está derrotado, está muerto. Pero saben, hermanos, sabemos que Él vive, que Él resucitó y Él vive y Él prometió regresar. Y porque es fiel y justo, Él regresará y regresará para juzgar justamente. Regresará porque es el Verbo de Dios y regresará porque es el Señor de señores, el Rey de reyes y Señor de señores, y todo mundo se rendirá a sus pies. Es inminente el regreso de Jesucristo y debe llevarnos a examinar qué estamos haciendo con el mensaje del Evangelio, qué estamos haciendo incluso en nuestra propia vida. Estamos compartiendo la esperanza, la estamos guardando para nosotros, pero la guardamos también que muchas veces ni siquiera la aplicamos en nuestra vida. ¿O qué estamos haciendo en eso? Si usted va a pasajes como Primera de Timoteo, se va a Deuteronomio y Apocalipsis, va a encontrar referencias a este nombre. Cuando llegamos al versículo 16, que es simplemente maravilloso, encontramos que Jesús portará una insignia que es única, que nadie más es digno de portarla. Ninguna de las anteriores también, nadie es digno de portarla, pero esta es única y absolutamente importante para Cristo. Un título que recalca su soberanía sobre todos los gobernantes humanos, no solamente de ese tiempo, sino de toda la historia. Rey de reyes y Señor de señores. Si usted vuelve un par de capítulos atrás en Apocalipsis, podemos ver cómo estos tonos o este nombre ya se ha ocupado para referirse al Cordero que fue inmolado, el Rey de reyes y Señor de señores. Y este título sirve para describir a Cristo como el supremo gobernante del mundo y para anticipar su triunfo sobre sus enemigos. Moisés en Deuteronomio escribe lo mismo, bueno, similar, porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores. No solo eso, sino que dice Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma cohecho. Cuando Cristo murió en la cruz, hermano, el título que Pilato puso, que se le puso sobre la cruz fue, este es Jesús, ¿el rey de qué? De los judíos. Y no hay duda de que era una afirmación un tanto cierta, pero podemos ver que Jesús es mucho más que el rey de los judíos. Y en este pasaje se nos dice que Él no solamente es el rey de un pueblo, de una nación, sino que es el rey de todas las naciones. No hay nadie que esté por encima de Él. Una vez más podemos resaltar el contraste que hay entre la primera y la segunda venida de Cristo. Este título, Rey de Reyes y Señor de Señores, es ganado por Cristo. Al consumar el acto, su obra y su victoria en la cruz, esa es la base para que sea digno y merecedor de este título, Rey de Reyes y Señor de Señores. Le pido que finalmente me acompañe a Apocalipsis 1. Apocalipsis 1, versículo 3, que es el inicio de todo. Apocalipsis 1, versículo 3 dice lo siguiente: Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Otra traducción, amén, otra traducción dice: Dios bendiga a quienes leen en público este mensaje y bendiga también a los que escuchen y obedezcan. Ya viene el día en que Dios cumplirá todo lo que se anuncia en este libro. Nos puede dar un mensaje esperanzador increíble porque a raíz de lo que vimos en Apocalipsis 19, entendemos que ya viene el regreso del victorioso, el regreso del fiel y verdadero, del justo, del Verbo de Dios y del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, mi hermano, ¿qué vamos a hacer con esto? Constantemente le he dicho que debemos compartir la esperanza que tenemos en Él. Y es lo que se nos dice en el versículo 3, leer en público este mensaje. No espero que se vaya al Zócalo y lea en público con una bocina todo Apocalipsis, pero sí espero que podamos compartir la esperanza que tenemos en Cristo. En Cristo. No solamente las lea, las guarde, las escuche, sino que compártalo. ¿Para qué? Para que se quite esa mala fama de este libro de Apocalipsis, porque realmente encontramos un mensaje esperanzador. Yo creo que Cristo viene en victoria. Todos creemos eso, estamos aquí esperando su regreso. Pero ¿qué estamos haciendo para eso? ¿Somos fríos, calientes o tibios? Él viene como fiel y verdadero, como justo, como el Verbo de Dios y como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Debemos recordar eso y compartirlo, para que todo aquel que no tiene esperanza
Y puede ser aterrador este juicio, pueda tener esperanza, así como ustedes y yo la tenemos simplemente por Cristo Jesús. Le invito a que podamos inclinar nuestro rostro para terminar con una oración. Padre, en esta hora te damos gracias porque en tu misericordia estamos aquí. Gracias porque podemos ver a raíz de este libro de Apocalipsis que tú eres infinito en poder. Que ciertamente, así como Cristo prometió que Él regresará, creemos que regresará y no de cualquier forma, sino que regresará en victoria, en gloria, con poder y honra. Ayúdanos a poder examinar nuestra vida para también compartir este mensaje de esperanza, como dice en el versículo 3 de Apocalipsis 1. Únicamente podemos alabar y bendecir tu nombre a raíz de estos versículos porque exaltan lo precioso, perfecto y poderoso que es Cristo, el Redentor, el Salvador, el Todopoderoso, Padre. Ayúdanos a responder de una manera acertada, buena a estas palabras y que ante todo podamos guardar nuestra vida, que podamos cuidar nuestro día a día, porque sabemos y hemos aprendido que tú también conoces todo. Ayúdanos a compartir este mensaje que es de esperanza únicamente, de esperanza, de una invitación a esperarte ansiosamente, pero en lo que tú regresas, ayúdanos a compartir esta esperanza viva que tenemos en Cristo Jesús. Eres santo, Él es alabado y siempre lo serás. Y hemos tenido estos momentos meditando en tu palabra por y para ti, Padre. En tu nombre oramos. Amén. Gracias.